Muy buenos días para todas y todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, Buenos gracias. días, muy bien, gracias a Buenos Dios. días. Bueno, me alegra ver la amplia participación de los observatorios de la RODI y de invitados a este taller de Power BI. Nosotros hemos extendido una invitación amplia a todos los nodos del país. Un saludo especial para Julián Siacho. Buenos días, Julián, ¿cómo estás? Buenos días, Germán, ¿cómo va todo? ¿Me escuchan bien, compañeros? Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, perfecto, perfecto. No, pues nada, gracias, Germán, por la invitación, gracias por el espacio y aquí estoy atento. Vale, Julián, nosotros digamos que la invitación la habíamos hecho a las 9. De todas formas, abrimos la sala desde las 8:30, teniendo en cuenta que es mucha gente la que invitamos. Tenemos prescritos casi un poco más de 80 personas en la prescripción que se hizo. De todas formas, podrían entrar más o menos, eso sí ya lo estaremos viendo. No sé si en estos minutos, Julián, no sé si todas las personas asistentes recibieron un correo que enviamos con una pequeña presentación de apertura. No sé si sea necesario, Julián, dar algún tipo de instrucción en este momento para ganar estos minutos frente a si hay que instalar algo. Entonces ahí dejo a tu consideración esa posibilidad para de aquí a las 9 que empezamos el taller, se aprovechará para hacer así, si hay que hacer algún tipo de instalación. Diana, ¿tenías la mano levantada? Sí, muy buenos días. Mira, es que me acabo de enterar acá en la oficina que debo participar a una reunión a último momento a las 10:30. Quisiera saber si, como esta reunión es posible que la graben, posteriormente podamos acceder al link para las personas, no sé si hay otra persona en la misma situación que yo, y podamos continuar con la capacitación revisando el link posteriormente. Sí, tener en cuenta que van a ser 2 talleres, este es el primero de 2, sí va a ser grabada la sesión, entonces por ese lado estaría bien el tema. Julián, frente a la participación de las personas, las preguntas y demás, de pronto a las 9 da algunas orientaciones si te pueden ir interrumpiendo, si las preguntas se hacen al final, como ese tipo de consideraciones, tú como moderador y como conferencista y facilitador del taller, nos indiques cómo se maneja ese tema de las preguntas. Igual va a estar habilitado también el chat, las personas tienen habilitado el micrófono, ¿cierto? Pero entonces ahí para que tú como profesor de esta sesión nos expliques cómo sería el tema de las intervenciones. Bueno, Germán, pues yo creo que preguntas podemos ir haciendo durante el transcurso, que tal vez al final sea un poco, digamos que el camino lo vamos a ir truncando, entonces podemos preguntar por el camino, tal vez si yo estoy compartiendo pantalla y si alguien me colabora, si están levantando la mano para poder darle la palabra al que lo necesite. No hay ningún problema, es mucho mejor, de hecho. Eh, y pues bueno, nos vamos a encontrar con niveles de conocimiento de la herramienta que era el mensajito que yo les pasaba. No todos la conocemos, no todos tenemos como la misma capacidad para asumir el tema de la capacitación. Entonces, pues podríamos ir mirando el documento si hay compañeros que ya tienen el programa instalado, sería bueno. Si no, pues podemos instalando en esos 30 minutos, no hay ningún problema. Vale, si quieres entonces podamos ir proyectando ese instructivo de instalación como para ganar esos 20 minuticos instalando. Vale, tú nos podrías hacer el favor de apoyarnos con las manos levantadas e ir informándole a Julián cuando hayan preguntas, porfa. Claro que sí. Pues por ahora en el chat están preguntando que si el taller lo pueden hacer con la versión online de Power BI porque no tienen conocimiento cómo se hace la instalación en un Mac. Bueno, listo, perfecto. Digamos que la instalación y la parte de la versión desktop de Power BI, la versión desktop y la versión web nos va a permitir herramientas diferentes. Entonces, pues podríamos ir avanzando con el desarrollo de la actividad. La persona que tiene el Mac, pues sí podría ir mirando qué puede encontrar en la versión web y la versión desktop y hacer como una comparación de los dos elementos. Entonces, quisiera preguntar sobre los compañeros que están presentes, quién pudo instalar, quién no pudo instalar Muy buenos días. En mi caso sí logré instalar la versión Power BI. Perfecto. Igual,
Pues la idea ¿qué es? La idea es que podamos hacer un análisis de la herramienta, que Power BI, muchos hacen una similitud con Excel, porque en Excel también podemos crearnos dashboard, pero lo que tiene Power BI es que nos permite visualizar la información de forma dinámica, nos va a permitir interactuar con muchos elementos visuales que tiene Power BI, la toma de decisiones o para que la visualización de la información sea un poco más amena, dinámica y que yo la pueda entender mejor. Porque se puede decir que Power BI es para cualquiera, porque creo que en el grupo nos podemos encontrar con economistas, ingenieros, administradores y que de una u otra manera necesiten o que tal vez tanto sus funciones como su querer aprender un poco más hace que Power BI sea una cosa mucho más llamativa. Entonces, lo que digo, podemos encontrarnos con administradores, ingenieros, que su nivel de conocimiento de la herramienta sea diferente. La versión Power BI Desktop, que es la que nos permite interactuar tanto con todos los elementos visuales como con todos los elementos de programación que nos provee Power BI. ¿Cómo se puede instalar? Se puede descargar. Se puede descargar de dos maneras, de la página oficial. Si alguien quisiera compartirnos su pantalla y no puede instalar, lo podríamos ir haciendo. No sé si alguien quiera que no haya podido hacer la instalación de Power BI y podamos hacerla en este preciso momento para poder como guiar a los compañeros con una forma más interactiva. Pues podemos entrar aquí en Google, escribimos igual Power BI Desktop. Bueno, una cosa importante es cuando buscamos información, documentación de Power BI, casi toda la gran mayoría, aunque hay muchos desarrollos que están avanzando en eso, lo encontramos en inglés. Listo, con ese archivo seleccionamos acá la versión de 64 bits para continuar con la descarga. Bueno, para los compañeros, cuando abrimos Power BI, se nos puede presentar una pantalla como esta, una pantalla inicial como esta. Ahí estamos identificando que sea la versión desktop. Sí, el de la tienda de aplicaciones también puede servir. Lo importante es que sea una versión desktop, no una versión light, porque hay momentos en que se descarga una versión light, pero no necesitamos una versión desktop completa. Pero desde la tienda de aplicaciones de Microsoft también está. Listo, muy buenos días para todas y todos. En este momento tenemos 50 casi asistentes, son las 9:10, ya dimos suficiente espera, entonces vamos a dar inicio al taller de Power BI. Un saludo para todas y todos, de acuerdo a los compromisos que hemos adquirido desde la mesa técnica de la Red de Observatorios de Derechos Humanos y de IH, y de acuerdo también a las solicitudes que nos han hecho algunos observatorios y a los objetivos que tenemos frente a facilitar esa difusión de los informes que hacemos para que esta herramienta de Power BI les va a servir y nos va a servir a todos los observatorios en el quehacer diario. Entonces, pues agradecer a Julián Choque que va a compartir su conocimiento con nosotros. Este es el primer taller de 2. El segundo taller pensamos realizarlo de hoy en 15 días. Es la fecha que tenemos propuesta para hacer el taller, el segundo taller. De todas formas, al final de la sesión validamos esa fecha. Entonces ahí seguramente se va a seguir conectando personas, pero vamos a dar inicio y muchas gracias, Julián. Las preguntas las podemos ir haciendo, levantando la mano o escribiendo por el chat. Mailes va a estar amablemente apoyándonos en ese tema para transmitirle preguntas a Julián. Y bueno, que disfrutemos y aprendamos mucho el día de hoy. Te doy entonces la palabra, Julián. Muchas gracias por tu valioso apoyo con la red de observatorios. Bueno, Helma, muchísimas gracias. Buenos días, me presento. Mi nombre es Julián Choque. Hace más o menos 3 años estoy trabajando con la Subdirección Red Nacional de Información. Hago parte del equipo de cifras y pues nada, pues lo importante es que pueda colaborarles. Lo poco mucho que pueda transmitir en este espacio, para eso voy a estar. Entonces voy a compartir mi pantalla para aquellos que estaban desde hace un tiempito y los que estaban llegando. Entonces, cualquier cosa, como decía Helman, las preguntas las podemos ir haciendo a la par, entonces espero que sea un momento muy provechoso. Bueno, ya que pasamos el tema de la descarga de Power BI, que tenemos todos la herramienta, es importante tener unos elementos para el inicio. El registro de la cuenta de Power BI, bueno, porque como el inicio de sesión lo podemos hacer con la cuenta de Office 365, eso nos va a permitir hacer la publicación de los tableros que hagamos, pero lo vamos a ir viendo en su momento. El tema de la versión en inglés, eso va respecto a la documentación que podemos encontrar en la web, pero como les decía, ya muchos desarrollos y muchas
Muchos colaboradores están tratando de pasar la documentación y todos los elementos a inglés, pero es por ahora. Vamos a ver ya una parte de la configuración global en Power BI, pero bueno, ¿qué vamos a encontrar en la herramienta? ¿Qué podemos encontrar? Ya pasamos al programa como tal, pero ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos elementos que son importantes para nosotros, que es este que está acá, este botón nos va a permitir interactuar con los elementos visuales y el desarrollo que tenemos acá, que eso va a ser como página a página lo que tenemos. Este botón que nos permite visualizar la información que ya tenemos, que ya previamente hemos administrado. Esto que está acá, que es para el elemento de el modelo entidad-relación, que nosotros podemos utilizar dentro de los datos que estamos cargando a Power BI. Como les decía, puede que no todos tengamos el concepto del modelo entidad-relación porque no todos estemos familiarizados con ello, pero lo vamos a tratar con calma. En la parte derecha vamos a encontrar los elementos visuales con los que vamos a interactuar, que son estos que están acá, y podemos importar un poco más de elementos. Acá están los datos y los campos uno a uno de lo que estamos importando a nuestro archivo, y una barra de menús que exploraremos paso a paso. Como les decía, es importante, esto no lo encontramos en la versión web de Power BI, entonces es importante que los que no puedan, los que no tengan en este momento la herramienta instalada, después lo hagamos paso a paso. Bueno, vamos a hablar de unas fases. Estas fases del desarrollo de Power BI es importante que lo hagamos de manera sistémica porque no podemos saltarnos de una etapa a la otra. ¿Cómo así? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una obtención de información. Es cómo vamos a cargar nuestros datos. Tenemos una carga de datos que viene de diferentes fuentes, diferentes formatos que podemos cargar a nuestro Power BI para que esté dentro de este elemento, dentro del data, y que viene de orígenes diferentes. Esa información que nosotros podemos manipular, cada uno desde su labor, cada uno desde su saber, puede tener los datos cargados y le van a llegar datos. Una tabla Excel en la que deben cargar fechas y los formatos de fechas son erróneos, o que debemos tener cédulas y las cédulas vienen con letras, o espacios nulos, o que deba aparecer una edad y me aparece 18-19. Eso lo hacemos en la preparación de datos, porque si nosotros no somos dueños de la información, lo más posible es que tengamos que darle calidad a esos datos. Este modelado de datos es que cuando yo tenga los datos cargados, yo deba relacionar, qué sé yo, hablando de elementos, de cosas prácticas. Yo puedo tener una tabla con todos los departamentos de Colombia, una tabla con todos los municipios, y debe existir un elemento que me relacione las dos tablas, un campo que me permita saber cuál municipio está relacionado a cuál departamento. Eso hace parte del modelado de datos. Esa visualización de datos, de representaciones de datos en forma de gráficos, matrices y más, son estas que están acá. Yo voy a tener cómo visualizar la información con muchos elementos que tenemos acá. Vamos por partes. Y el reporteo de datos es llevar ese tablero que yo estoy haciendo, llevar ese modelado de datos que yo hice, esas visualizaciones, llevarlo para que sea público, para que sea manejo de ciertas personas dentro de mi área, o si yo lo voy a manejar como datos abiertos, entonces poder formular los elementos que me permitan a mí visualizarlos fuera de Power BI. Perfecto. ¿Por qué no deberíamos saltarnos estas partes? Porque nosotros manejamos volúmenes de información muy altos. Podemos tener tablas de 100.000, 200.000, 1.000.000, X cantidad de registros. Que si yo, después de cargar los datos, me voy de una vez a la visualización, voy a tener problemas porque la relación puede que no esté bien hecha, la relación entre mis tablas, o puede que los datos no tengan la suficiente calidad para que cuando yo haga la visualización, los datos sean correctos. Y yo no sé si no esté peleando y diga, venga, pero el problema no es de la programación que yo estoy ingresando, o que el problema no sea de el reporteador o del elemento visual que yo estoy utilizando, sino que yo haga la captura de datos, verifique esos datos y le dé calidad y haga las relaciones. Después de eso haga la visualización
Y por último, es que yo publique, que no lo haga saltándome pasos. Listo. ¿Cómo vamos a cargar los datos? Tenemos archivos planos en máquinas locales, tenemos bases de datos en la nube, tenemos servicios en línea y tenemos gran diversidad de servicios que me permite a mi Power BI, que es una herramienta muy poderosa para que yo pueda cargar esos datos. Cuando yo tomo los datos, esas fuentes pueden ser diversas, de archivos de Excel, PDF, incluso de sitios web, yo puedo cargar elementos que no van a cambiar, que sus orígenes no van a cambiar, como puede ser el tipo de un documento Excel. Si, por ejemplo, yo recibo un archivo Excel y lo dejé en el escritorio, lo guardé en el escritorio de mi equipo. Si yo lo dejo en el escritorio y después cambio el archivo, voy a tener problemas. Por eso son los servicios en la web y las bases de datos, obviamente, con sus credenciales y demás, que me van a servir. Eso respecto a la fuente de datos. Cuando yo entro, hay una cosa, por eso al inicio yo les decía que puede que no todos tengamos el mismo nivel de conocimiento o que hayamos escuchado sobre Power BI. Power BI nos provee dos herramientas o dos lenguajes que nos permiten transformar esa información. Uno es el Query Editor y otro es uno que se llama el lenguaje DAX. De pronto alguno que se haya familiarizado, que haya trabajado con eso, de pronto nos puede apoyar también en el proceso, que eso es lo que yo les digo. Para que esto no se haga, ven, el facilitador está hablando de que hasta las 12 y nadie preguntó, nadie dijo nada. No, la idea es que podamos preguntar. Entonces el Query Editor me va a permitir a mí transformar esta información para que si yo tengo que, si me dieron la fuente y la fuente, por ejemplo aquí cómo se puede ver, tengo los nombres de los continentes están mal, yo los puedo transformar y los dejo todo a mayúsculas, porque la fuente no viene así. Bueno, y cosas un poco más avanzadas que podemos trabajar. Pero el Query Editor me permite a mí manipular la información antes de pasar a la parte visual. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo los registros, actualizo, aplico cambios y si no, yo puedo revertir los cambios que estoy aplicando sobre la información. ¿Qué pasa? La información que a mí me traen en un archivo, por ejemplo, un archivo de Excel, la información que está acá está almacenada en un documento. Cuando yo la llevo a Power BI, me estoy llevando una imagen de ese documento. Lo que no quiere decir que si yo modifico algo en Excel se vaya a ver reflejado automáticamente en Power BI. Si yo modifico algo en Power BI, no estoy afectando el archivo de origen. Eso lo vamos a ver de a pocos. Podemos hacer transformación mediante este Query Editor, podemos hacer transformación. Hago un paréntesis, si ustedes ven que estoy avanzando muy rápido, si me estoy saltando cosas, no importa, me detienen, hacemos una pausa y vemos paso a paso si hay algo que estoy pasando por alto. En el Query Editor que tengo unas opciones para transformar, tengo informaciones, botones para poder agregar columnas que tengan que ver con la documentación que a mí me envían, depende del tipo que sea. Bueno, hacemos una transformación. Este documento ya lo habíamos compartido, por si de pronto ya tuvieron algún acercamiento, lo paso un poco más rápido para hacer esto más productivo. La relación entre las tablas, como les decía. Esa relación tiene que ver con un elemento que sea común en dos tablas. Cuando yo hago carga de dos tablas a la vez, yo puedo cargar muchas tablas en Power BI, pero si no existe una relación entre las dos, lo más posible es que no tenga los resultados que yo espero. Por ejemplo, acá en este pequeño ejemplo, tengo dos tablas que están relacionadas por un elemento. No se van a relacionar por categoría ni por cantidad, sino el elemento común está acá, que se llama elemento, que es lo que en bases de datos lo llamamos como una llave, ya sean llaves primarias, foráneas, bueno, no andamos en eso en este momento, pero es una llave, un elemento común que me permita lanzar las dos tablas, y eso lo hacemos en Power BI. DAX. DAX es un lenguaje de programación propio de Power BI que me permite a mí generar unos elementos que se llaman medidas. Esas medidas, measures, para la documentación en inglés, esas medidas me permiten a mí hacer unos cálculos de la información o cálculos que yo requiera para que después yo lo visualice en los objetos visuales.
Entonces, esta parte de DAX es un poco más largo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que esto de DAX lo dejamos para lo último, solo que hace parte, está en la presentación porque hace parte del tema de Power BI. Listo, voy a saltar acá y voy a pasar a abrir la aplicación. Los que no hayan podido instalar la versión desktop, entonces vamos a hacerlo por lo más despacio que podamos para que después cuando revisen el video lo puedan hacer. Como ven, yo aquí estoy logueado con la cuenta de Office 365 que me provee la unidad. Y pues vamos a ver unas consideraciones iniciales que tienen que ver con la instalación de Power BI. Yo instalé, ya sea en español o en inglés, pero es importante que revisemos una configuración tanto regional como una configuración para todos los archivos y Power BI como tal. Acá es una configuración sobre dónde yo estoy buscando la información, de dónde estoy sacando los datos. En opciones. En opciones, ¿qué voy a tener? En opciones tengo un panel general en el que permite cambiar información global de Power BI y de los archivos locales. Puede que yo reciba un archivo Power BI con una configuración diferente a la que yo tenga instalada o que yo necesite modificar configuración sobre solamente un archivo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una detección. Detécteme los tipos de datos. Entonces, ¿qué va a hacer? Detecta el tipo de datos respecto a la columna y las cabeceras de esos datos. Aquí me va a detectar los tipos de datos de cada uno de los campos que yo necesito. Y aquí la tengo para cuestiones del ejercicio. Si ustedes lo pueden hacer de forma alterna, es muy importante para que nos demos cuenta que no toda la información respecto a las instalaciones que cada uno hizo, la instalación que cada uno hizo en su equipo no va a ser lo mismo que está acá. Yo cambié ciertos elementos para que yo pueda, para que sea parte de la práctica. Yo dejo como no detectar los tipos de columnas y las estructuras de datos. ¿Qué otra cosa es importante? Esto que está acá, la detección de los tipos de datos cuando estamos hablando de tiempo, fechas y tiempos. Esto es importante. Que digamos que lo tengamos activado. Esto que está acá, y para muchos creo que está la primera opción, que detectar los tipos de columnas. Yo lo voy a dejar acá para cuestión del ejercicio. Tenemos una configuración del Power Query que me va a permitir a mí mostrar las fórmulas que yo estoy haciendo. Power Query y DAX, les repito, Power Query y DAX son cosas totalmente diferentes. Direct Query, esto tiene que ver con las consultas que yo estoy haciendo en Power BI. Lenguaje R para modelos estadísticos, tiene conexión a Python. Elementos de seguridad, cuando yo voy a hacer la publicación como tal, trabaja con el tema de mapas, es una herramienta muy poderosa en Power BI. El tema de privacidad, cuando yo vaya a publicar, esto es importante porque cuando yo hago publicaciones, hemos tenido inconvenientes durante el desarrollo de tableros con la unidad. Cuando Power BI detecta que hay se está infringiendo algún tema de manejo de datos, se bloquea el tablero. Configuración regional. Aquí tenemos configuración sobre el archivo que yo estoy utilizando y sobre la programación y sobre los tipos de datos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos él no se maneja día, mes y año, sino mes, día y año, y pues lo más seguro es que tengamos que hacer unos cambios acá en esta parte de la configuración local. Las actualizaciones automáticas, el uso de datos, herramientas de diagnóstico, pero bueno, como les decía, lo importante que es la detección de datos, la parte de carga de fechas y ¿qué se le hizo la otra? Y la configuración regional, porque para todos no va a ser igual, entonces lo importante es que tengamos esas opciones claras. Cuando decías que se enlazaba a Python, el Power BI también se enlaza a otros programas, no sé, Stata, R o solo a Python. Pues tenemos R y Python, pero entonces lo que me permite a mí en Power BI es más que desde el origen de datos, todo venga un poco más, como que llegue más listo a Power BI. Sí, vienen unos complementos que eso lo podemos ver por acá, ya ahorita en un segundito avanzamos. Por ejemplo, si yo voy a colocar un script con lenguaje R, lo tengo acá y lo pongo, pero ya que la información venga un poco más lista del otro lado.
es mucho más recomendable. Sí, es posible que yo pueda hacer conexión con Python, sí, pero si yo traigo y tengo todo un poco más preparado para Power BI, el desarrollo es un poco más sencillo, pero sí, claro, se puede hacer. Ya ahorita durante el trabajo lo vamos bien. Como les decía, esto es más a nivel global de toda la aplicación y esto sobre archivos en específico. Esto sobre archivos en específicos. Por ejemplo, aquí me está diciendo que puede detectar automáticamente las relaciones, que era lo que yo les decía. Si, por ejemplo, Power BI reconoce que en una tabla hay un campo que se llama elemento y en la otra tabla hay otro campo que se llama elemento, Power BI automáticamente me crea la relación. No es del todo sano, pero Power BI lo puede reconocer. Lo mismo, configuraciones regionales para este archivo, trabajando, por ejemplo. Aquí me está diciendo que estamos en español de Colombia, porque es la configuración que está instalada en mi sistema operativo. La recuperación de archivos, esto es importante. Muchas veces se satura la carga de archivos y puede que se bloquee, entonces no está, por ejemplo, no la tenía activada acá para la recuperación de datos y se me bloquea. Listo. Voy a salir de la configuración de Power BI. ¿Qué tenemos acá? Entonces, como les decía, el primer panel que tiene que ver con la parte visual. El segundo es el tema de los datos, como aquí está vacío. Aquí la parte de las relaciones, que también está vacía. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo capturar información? Aquí vamos a entrar, voy a quedar en más, y vemos cuáles son los orígenes de datos que yo puedo tener en Power BI. Acá, archivos locales, como les decía, libros de Excel, archivos planos, tienen que ver con página web, una carpeta completa y archivos compartidos, que es como cuando se trabaja con archivos que están en la nube compartidos, es mucho mejor, como les decía, y ya hacemos una prueba de qué pasa cuando yo cambio incluso solamente el nombre de un libro de Excel. Bases de datos, aquí vemos cómo se hace la conexión a bases, bueno, no cómo se hace la conexión, perdón. ¿Cuáles son las bases de datos de las cuales podemos comunicarnos con Power BI? Si vemos, es un portafolio muy amplio que nos provee Power BI para podernos conectar. Pues lo que viene orientado al tema de Microsoft, plataformas, Azure, servicios en línea y otros servicios cuando tenemos que hacer conexiones ODBC, por ejemplo, la conexión a RScript a Python. Y aquí podemos ver todo lo que nos provee Power BI, pero pues creo que si nos vamos a cada una, no acabaríamos ni en 7 sesiones. Listo, aquí es la parte de captura de información. Esto es lo que tenemos como captura de información. Cómo vamos a transformarla, agregar objetos visuales, cajas de texto, más elementos visuales, la parte de medidas que está desactivado porque no hemos hecho nada. Cómo vamos a insertar. Insertar elementos, muchos más gráficos, cajas de texto, botones, formas, imágenes. El modelado de datos, este modelado de datos no lo tenemos habilitado porque vamos a cargar datos. Visualización. Esto tiene que ver con ventanas que tenemos a nuestra disposición. Los bookmarks, botones de selección. Este botón para analizar nos permite ver qué tan rápido se están mostrando los datos de un objeto visual o no. Depende a varios factores que, como les digo, vamos a ir viendo a pocos. Cómo optimizamos nuestro tablero. Pero bueno, vamos a hacer una carga de datos sencilla. Yo voy a cargar acá datos que lo puedo hacer de forma manual. Cargo datos de forma manual. Lo voy a hacer solamente por días de la semana. Días. Es el nombre y bueno, en la primera columna que va a ser el número del día. Lunes. Listo. Ya, esto me sobra. Lo acá, lo elimino. Y lo cargo. Esto, hay momentos en que se requiere, por eso lo dejamos acá. No siempre, pero hay momentos en que se puede necesitar. Listo. Ya vamos a ver que acá dentro de la carga de estos datos me aparece aquí la primera tabla que yo agrego a mi modelo. 7 filas. Listo, tengo los días. Ya se me habilita toda esta parte. Bueno, no cambié columna 1 y columna 2. Bueno, le damos doble clic acá y puedo cambiarlo. O le podemos dar aquí sobre el botoncito y le podemos decir cambiar nombre. Cambiar el nombre. Este va a ser el número. Este va a ser el día.
Listo. Ya que tengo cambiados esos datos, se me habilita la parte visual, se me habilitan muchas más opciones dentro de este modelado que debemos tener en cuenta. Entonces me aparece acá, reconoce que esto puede que sea un tipo texto, por ahora, no hace ninguna suma. Los compañeros que tienen la versión en español van a encontrar exactamente los mismos botones ubicados de la misma manera, solo que en español. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un objeto visual de estos, me estoy saltando cosas, pero ¿qué quería mostrarles? Que puedo poner el objeto visual primero y después arrastro el campo que necesito. Y me va a cargar los elementos ahí. Acá los está cargando. O si no, yo arrastro el objeto visual acá y me hace una tarea. ¿Listo? Por ahora, eso. Los elimino. Pero ¿qué pasa? Yo voy a cargar datos. Voy a hacer una carga de datos un poco más profunda. Entonces, entramos aquí y voy a cargar un documento, un archivo plano, por ejemplo. Entonces le digo conéctese. Sí, me voy a conectar. Y busco el archivo plano que necesito. Es este que está, municipios. Ya lo comparto en el chat para que podamos hacerlo de la misma manera. Listo, perfecto. Entonces voy a avanzar y si vemos algún inconveniente, vamos parando. Listo, entonces ya cargué un archivo que se llama municipios CSV, que es un archivo plano. Aquí el archivo no está delimitado. Aquí simplemente va a identificar cuáles columnas. Aquí es como el tipo de codificación que tiene el archivo. Aquí estamos viendo cuáles columnas tiene. No está detectando cuál es la cabecera de cada archivo, si se dan cuenta. No lo está detectando, no detecta que la primera columna es ID, que la segunda columna es nombre, que la tercera nivel. No, no lo está haciendo. Pero puede que ustedes en la configuración de cada equipo, como les digo, ya aparezca esta primera fila como la cabecera de las columnas. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo puedo cargar acá los datos, ¿sí? Puedo cargar acá los datos, pero si le doy cargar, me sale que esta columna se llama columna 1, esta columna 2 y así sucesivamente. Y eso no está bien. Entonces yo lo que debo hacer es entrar ¿a qué? A transformar la información. Estoy cargando un archivo y voy a entrar a transformar. En esa transformación es que donde entramos al Power Query Editor que les decía. Y aquí es donde vamos a manipular la información que tenemos cargada de este archivo. Si nos damos cuenta, acá está una tabla que se llama días, que fue la que yo ingresé, y una tabla municipios, que fue la que acabo de agregar por un archivo plano. ¿Qué vemos acá? Que tenemos cómo cargar más datos, ¿sí? Tenemos esta opción. Botón por botón, entonces, unos parámetros para esta tabla, vamos a refrescar las propiedades de esto. Este editor avanzado, le vamos a hacer un asterisco a este editor avanzado, que ya lo vamos a ver. Cómo escoger columnas, cómo eliminar columnas, que por ejemplo, yo puedo decir, esta columna activo no la necesito. Entonces, por el clic derecho tengo un menú contextual o tengo este que está acá, botones que me digo, bueno, esta columna que está acá, la columna 9, no la necesito. Le voy a dar clic derecho y la elimino. Si nos dimos cuenta, aquí, en donde yo le digo buscar, me aparece un segundo paso que es eliminar una columna, que fue lo que acabé de hacer. Esta X me permite revertir los cambios que yo estoy haciendo en el Power Query. Lo voy a eliminar, voy a quitar. Ah, no, esa no era la columna que necesitaba. Ah, perfecto. Ya me aparece la columna activo de nuevo. Wow, esta sí, clic derecho. Nos damos cuenta que acá solamente tenemos el source. Le voy a dar clic derecho y la voy a eliminar. Elimino la columna. Perfecto. Listo, seguimos acá, que es quédese con unas filas, con la otra, ordéneme, divida una columna, agrúpeme. Y esta que está acá, que me está diciendo, use la primera fila como cabecera. Entonces, esta primera fila, que efectivamente yo la necesito como mi primera fila, no voy a renombrar esto uno a uno, sino que voy a dar, use la primera fila como cabecera. Y listo. Tengo ID, nombre, nivel, padre ID, código de teléfono. Si se dan cuenta, todo esto lo tomó como si fuese un texto. ¿Por qué? Porque en la configuración regional, me devuelvo acá un segundo, acá en la configuración que yo tengo de Power BI, no tengo que me detecte las cabeceras, ni estructura, ni los tipos de datos. No tengo nada de eso. Puede que ustedes en la configuración
de la instalación previa ya esté detectado eso. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos dos ventanas aparte, una del editor de Power BI, del desktop, y otra del Query. Entonces, nos damos cuenta que todo esto está como texto. Texto es otro texto, porque no tengo la configuración. Como les decía, parte del ejercicio. Aquí como puedo unir varias consultas, como combino varios archivos, y es una parte de analizar y la parte de Azure, de Machine Learning, que pues, si nos da el espacio lo podemos ir más adelante. Tenemos una transformación. Bueno, tenemos acá una transformación. Listo. Acá tengo la misma, usar el primer botón para cabeceras. Tengo como transponer filas, el detectar el tipo de datos. Acá. Entonces, por ejemplo, si en el modelo de datos que yo tengo, este ID, no es un texto, sino que es un número, entonces lo puedo pasar acá a número entero, o si es decimal o lo que sea, o le digo que me detecte el tipo de datos. Le digo, detéctelo. Ok. Si se dan cuenta, yo le di detectar tipo de datos y este que tenía un ABC, como si fuese un texto, me lo pasó a 1, 2, 3. Y eso es un número entero. Acá está, número entero. Tengo cómo renombrar la columna, cómo reemplazar valores, cómo rellenar valores. Rellenar hacia abajo o hacia arriba de columnas que vengan con elementos vacíos. Cómo hacer pivots, cómo eliminar los pivots, mover columnas, dividir columnas, cambiar formato, extraer datos. Si yo necesito extraer de alguna columna que por acá tenga algo. Por ejemplo, acá. Si yo necesito extraer como tal de esta columna que se llama nombre T, yo necesito extraer solamente el nombre, que me quite el DT y el espacio. Entonces yo le puedo decir, bueno, extráigame qué. Antes, el texto antes de un delimitador, después del delimitador, entre dos delimitadores. Aquí yo le estoy dando, como les decía, calidad a la información que me están dando antes de pasar a trabajar con los elementos visuales. Hagamos una prueba. Yo quiero extraer de acá solamente el nombre de que está después del espacio. Entonces yo le digo, listo. Después del delimitador. ¿Cuál va a ser el delimitador? El delimitador va a ser un espacio. Le doy el espacio. Y le doy OK. Si se dan cuenta, me quitó la palabra de T del delimitador. Listo. Esto lo tengo para lo que yo les decía. Aquí tengo una fecha, por ejemplo. Después de, si yo, vemos si tengo un campo fecha acá. No tenemos un campo fecha. Bueno, aquí a del campo fecha yo puedo sacar la edad, saque el año, saque el mes, bueno, el semestre, la semana, el día, ya lo vemos más adelante. Lo mismo podemos traer un dato de tipo tiempo y demás. Agregar columnas. Y aquí es donde vamos a trabajar con el Power Query, con un lenguaje que es el lenguaje M. Pero vamos a ir despacio. Si ustedes ven que voy muy rápido, hago una pausa. Agregar columnas que yo mismo digite. Entonces, cuando yo le doy, por ejemplo, acá, entonces yo tengo que escribir una fórmula acá. Y para eso es el lenguaje M. Aquí está. El lenguaje M. Vamos a trabajar con estas columnas. Vamos a trabajar con estas columnas por medio del lenguaje de programación. No DAX, sino el lenguaje M. Listo. Podemos colocar columnas condicionales. Ok, una columna condicional. Entonces, qué sé yo. Vamos a trabajar con este código de T. Entonces vamos a ver si nos damos cuenta que hay un vacío. Aquí hay un elemento vacío. Yo puedo hacer una columna condicional con base en este dato que esté vacío. Entonces, ¿cómo lo haría? Entro a columna condicional. Entonces, esto va a ser la columna que se va a llamar ejemplo. Listo. ¿Cómo se llama la columna? Code de T. Digo, si la columna que se llama code de T es igual a vacío, entonces me diga está en blanco. Podemos agregar otra condición, que si por ejemplo es igual a 4, qué sé yo. Agregamos otra. Si la columna code de T es igual a 4, entonces me diga
en pruebas. Y si no, entonces diga en ejecución. Es un ejemplo. Le doy OK. Entonces me está sacando una columna que se llama ejemplo, en el que, según la condición, yo le estoy diciendo, cuando es 4, déjeme en pruebas. Cuando está vacío, me coloca en blanco. Y cuando es 10, está en ejecución. Eso lo aplica para todos los registros. ¿Sí? Ahí estamos haciendo una columna condicional. Que, por ejemplo, en alguna necesitamos que esto le coloque un numerito. Entonces, que empiece en 1, que empiece en 0. Listo, perfecto. Un número de orden y que va a ser que empiece desde 1. Listo, aquí está. La columna index empezó en 1 hasta el fin de los datos. Bueno, aquí podemos cambiar el formato a los textos y demás, extraer. Aquí para poder unir unas columnas. Para los que van conmigo, que esperaría que fuéramos todos, los que van conmigo, cuando selecciono un campo, cuando selecciono el nombre de la columna, aquí se me ven estos elementos. No sé si para todos estén o no estén. Aquí me está mostrando esto que es la calidad de esa columna. La calidad de datos que tiene esa columna. Yo puedo quitar el perfil de la columna. Aquí me está mostrando que de este que está acá, de este ID, me contó 1000 o más de 1000, porque aquí me está diciendo que son 99 y más, 999 y más filas. Me dice que no hay datos de error, que 1000 son distintos y demás. Aquí me está mostrando una información sobre esa columna. ¿Cuál estaba vacía, por ejemplo? Esta. Código CODASI. Me dice que el 99% de datos está bien. Hay un 1% que está vacío. Aquí me está diciendo que hay 2 que son unas entradas por cadena. Bueno, veamos esta que está acá. 97 son válidos y 3% está vacío. Y aquí estoy viendo la calidad. ¿Esto lo puedo quitar? Sí, claro. Pero eso me permite a mí verificar si la información antes, como les repito, antes de esos datos estén bien. Por ejemplo, ya puedo decir que la latitud y la longitud, estos son los números decimales. Entonces entro a transformación y le puedo decir, o detécteme el dato. Si se dan cuenta, me colocó ahora un 1.2. Significa que es un dato decimal. Este que está acá, 1, 2, 3, porque es un dato entero. ¿Ok? La longitud también la voy a pasar, le digo detectar tipo. Si nos damos cuenta en el proceso que empezamos acá, todos los pasos que yo he ido aplicando a esta tabla se van viendo reflejados acá. Y en dado caso que los pasos o apliqué un paso que no era, y por ejemplo dije, ay, no, este no era decimal, entonces puedo eliminar ese paso. Teniendo en cuenta que si yo elimino un paso en la mitad, me va a salir una advertencia, espéreme. Es posible que el cambio que yo haga en este paso afecte los pasos siguientes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí es flexible en ese sentido, pero hay que tener cuidado en eso. Yo digo, bueno, voy a eliminar este paso. Aquí vemos que latitud y longitud vuelven a ser un texto. Dejémoslo acá. Y dejémoslo como decimal. ¿Qué es importante? Yo les decía que íbamos a hacer como un asterisco en este que se llama acá editor avanzado. Para los más juiciosos, perdón, dime. Mira, es que en el chat están mandando un pantallazo de la forma en que les descargan, entonces para que si por favor valías si así está correcto. Sí, el archivo es correcto, es un archivo, al ser un archivo plano que se abre en Excel, nos está mostrando que hay un separador. Esta lineecita que está ahí es el separador. Pero cuando hacemos la carga en Power BI, detecta cuál es el separador y saca las columnas. Sí, el archivo es correcto. Así está bien. Así es correcto. Hacemos una pausa para los que están cargando el archivo. Compañeros, ¿ustedes qué opinan? Me siento hablando solo. No detecta el separador. Ok, perfecto. Bueno, vamos a salir un segundo de acá. Bueno, hagamos una pausa. Voy a aplicar y cerrar los cambios acá para ir a la carga de datos. Voy a buscar un archivo acá, un archivo plano. Voy a tomar el mismo archivo que se llama municipios, el mismo. Y nos vamos a dar cuenta acá que el separador es ese palito. ¿Bien? Está tomando el origen de datos. El delimitador no es una coma, no es un signo igual, no. Un espacio, no. Personalizado y es ese palito que está ahí. Si no me dicen y cambio el archivo a Excel y se los comparto de tipo Excel. Pero pues la idea es ir solucionando porque eso se les va a presentar. Acá en el delimitador debe estar ese palito.
y compartir el archivo con formato Excel para que podamos hacer la carga de ese archivo, para ir avanzando y ya en un momento entramos a solucionar los problemas. ¿Me confirman si ya tienen disponible el archivo? El archivo municipios.xls. Yo tengo que descargarlo porque ahí cuando lo envías en el chat les pide a todos tener acceso al correo de la unidad. Ok. Entonces yo lo descargo y se los envío al correo. Bueno, entonces podríamos ir compartiendo un par de archivos más, ¿te parece? Compañeros, mientras tanto, opiniones, preguntas o algo, vamos a buen ritmo, ¿todo bien? Hasta el momento vamos bien, pero pues creo que a medida que se vaya concretizando, pues vamos a tener las preguntas. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo cargamos el archivo de Excel? El archivo de Excel, pues, Perdóname, no, Julián. dime. ¿Tú podrías enviarme todos estos archivos de una vez al correo? Con eso yo solamente le doy reenviar. Entonces, dentro de los archivos que se comparten, hay uno que es municipios.csv, que es el archivo plano, y este Excel. Bueno, aquí en Power BI voy a hacer la carga del archivo de Excel. El archivo municipios Excel. Entonces voy a nuevo archivo, nueva búsqueda. Seleccionamos municipios. Aquí en este caso está mostrando que hay solamente una hoja. Si hubiesen más hojas o más hojas o más tablas dentro del archivo, los detectaría aquí. Yo selecciono cuál es la hoja que necesito cargar y le doy OK. Pues aquí tengo el archivo municipios que fue el que cargamos, que tiene todas las modificaciones y los pasos aplicados, y el que se llama municipios 2, que solamente se ha seleccionado el archivo, nada más. Este paso adicional es porque seleccionamos una hoja dentro del archivo. Teníamos el archivo con el archivo plano, que fue el que cargamos inicialmente, como les decía, con unos planos, perdón, con unos pasos que ya fueron aplicados, y este que está acá que nos puede aparecer es el archivo con la segunda carga, que es el archivo Excel, que contiene la misma información, solo que de orígenes diferentes. Cuando estábamos iniciando con la revisión de los botones uno a uno, les decía que es importante este que está acá, que se llama editor avanzado. En el editor avanzado voy a tener estos pasos que tengo acá, uno a uno, pero en forma de código. ¿Qué es lo primero que se hace? Se va a buscar un archivo CSV, un documento CSV. El contenido está en esta ruta, identifica que el delimitador es el palito, detectó 13 columnas, esta es la cantidad de filas. El siguiente paso, ¿cuál fue? Me dice remover una columna, que fue la columna 9, que es este paso que tengo acá. El siguiente paso, ¿cuál es? Promover las cabeceras, que es el siguiente que está acá. Luego hay un cambio de tipo, extraer un texto después de un delimitador, agregar una columna condicional, una columna de index, cambiar un tipo. ¿Qué se hizo? Todos los pasos que tengo acá los voy a tener como código. ¿Para qué me sirve esto? Porque en algún momento puede que yo necesite modificar, y a medida que vamos trabajando con Power BI vamos a ser un poco más diestros en esta parte, en las que yo puedo cambiar el origen del archivo. Sí, claro, yo lo puedo cambiar por acá. Entonces yo cambio ese que está acá, que ya no se va a llamar, de aquí tengo la información, que ya no se llama municipios.csv. No. ¿Qué pasa? Era lo que yo les decía. Si yo voy a cambiar este municipios que tengo acá en la carpeta, al ser un archivo local, yo lo voy a cambiar y se llama municipio. Solamente se llama municipio. No hago nada más. Vuelvo aquí a Power BI. Cuando yo haga modificaciones o yo refresque la información de este archivo, cuando yo lo doy acá en refresh, vamos a tener un error, porque me dice, no podemos encontrar el archivo. Ok, no lo puedo hacer. Entonces, o yo puedo entrar por acá, por este botón, por este engranaje que está acá y busco el archivo. O si yo sé cuál fue el cambio, entro al editor avanzado y le digo, no, ese archivo ya no se llama municipios, sino se llama municipio únicamente. Le doy en Done y listo, solucionamos el error. ¿Qué hay en el editor avanzado que es importante para reconocer? Cada línea tiene un nombre y la línea siguiente tiene que recibir el paso anterior. ¿Qué pasa? Esto se llama source, es el primer paso. El siguiente se va a llamar remover columnas. Sí, claro. Le digo, utilizo esto yo lo puedo hacer a código, ¿no? Yo lo puedo hacer. Table, punto, y me va a salir un asistente de código que me permite escribir esto y hacerlo de forma manual.
¿Lo hace en la parte del editor visual? Sí, claro, pero como les digo, en algún momento lo vamos a necesitar. Esta parte de código la vamos a necesitar. Entonces, cuando yo le digo table punto, voy a decir que remueva columnas y abro paréntesis, me va a decir que hay unos datos de entrada. ¿Cuál es el dato de entrada? El paso anterior. Este paso anterior. Y le digo que es la columna 9 la que yo le necesito eliminar. Ahora el siguiente paso, que es promover las cabeceras. Sí, claro, le digo table.promote headers. El primer elemento de entrada, ¿cuál es? El paso anterior. El siguiente paso que se llama cambiar tipo. Sí, le digo table.transforme el tipo de columna. El primer dato de entrada, ¿cuál es? El paso anterior, este que está acá. Para el siguiente, extraer el texto después de un delimitador, ¿sí? O hacer una transformación de columna. El primer elemento que necesita es el paso anterior, que se llama cambiar tipo. Y esto que está acá, pues, eso hace parte de la sintaxis de este lenguaje de programación. Ustedes me dirán, ah, no, pues es que es mejor hacerlo por código. Sí, claro, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Cada quien lo hace de la mejor manera, pero es importante, como les digo, esto lo vamos a necesitar en un futuro. Lo que yo les decía, cuando yo tengo un archivo cargado, este archivo que está acá es una imagen del archivo que yo tengo, independientemente del origen que yo estoy cargando. Aquí tengo toda la información, todas las filas que están acá cargadas. ¿Qué pasa? Si yo este archivo que se llama municipios, recordemos que este que está acá es el archivo Excel. Voy a cambiarle el nombre acá. Ese es el municipios que cargué de Excel. Listo. Ese archivo que yo tengo previamente, bueno, que me envían, el enlace me envió el archivo, un informe que me enviaron, qué sé yo. Ese archivo que tengo acá, puede que cambió, que haya cambiado. Y entonces ya no tengo todos los registros que me aparecen acá, sino aquí tengo o menos o más. Entonces voy a agregar acá un municipio más. Entonces, prueba, y esto lo voy a llenar con datos. Nada más. Nada más. Si yo tengo los datos acá, si yo efectué los cambios aquí y guardo, sí, claro, dirán, pero es que es muy obvio. Claro, es obvio que cambió el archivo en mi origen local, este que está acá, lo mismo con las bases de datos, un archivo en la nube y demás. Es obvio que yo lo cambié acá, cierro mi archivo y aquí en Power BI no lo tengo reflejado aún. Acá no lo tengo reflejado aún. Es ese que se llama 99999. Ah, perfecto. Primero tengo que actualizar el archivo. Tengo que hacer un refresh para que ese me aparezca. Ordenemos aquí ese dato. Descendente. Mírenlo, acá está. El que se llama prueba 333. Si yo no hago el refresh como debe ser, no. Si vemos acá, yo hice ordenar esa columna, aparece un paso más. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a centrarnos en este archivo que es al que le hemos dado más tratamiento, el que se llama municipios, que es el que viene del archivo plano. Y voy a filtrar campos desde este. Entonces, por ejemplo, este que está acá no me sirve, es un municipio que no tiene información. Yo lo voy a quitar desde acá, desde el filtro. Entonces digo, no quiero que me aparezcan los blancos, no quiero que me aparezca el 00, ni el 05000. Los quito acá, le doy OK. Listo. Como les decía, le estamos dando calidad a esta columna. En dado caso que ya terminamos con esta edición de la tabla, como les decía, esto es lo que está cargado en Power BI, más no estamos afectando el archivo que cargamos. Puedo aplicar, cerrar y aplicar, o aplico los cambios y sigo trabajando, o cierro sin aplicar los cambios. Cierro y aplico los cambios. Es importante que ese tratamiento que le estamos dando a los datos se haga, como les decía previamente, porque si pensamos que eso lo estoy haciendo para un archivo de 1200 registros, ¿qué pasaría con uno de 2 millones? Tendría que estar saliendo, entrando, entra a transformar, vuelva a salir. No es práctico para nosotros. Entonces, listo, ya tenemos acá cargada la tabla 10 que hicimos inicialmente, la tabla municipios, que si yo la quiero eliminar de acá, lo doy acá en los punticos y aquí lo puedo decir. O deje la oculta, o elimine la del modelo, o vamos a hacer ciertas cosas acá. Por ahora eliminemos la del modelo para que solamente trabajemos con... Oh, no la eliminemos. Eso no sirve más adelante. Perdón, no la vamos a eliminar. Entonces tengo los datos acá, tengo los datos aquí cargados.
de la tabla, valga la redundancia, que cargamos a Power BI. Entonces, ¿qué podemos hacer? Objetos visuales que tenemos acá, que tenemos tablas, tenemos gráficos de barras, tenemos nuestros mapas, tenemos filtros, tenemos tarjetas. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, solamente el nombre de un departamento, de un municipio, perdón, voy a agregar una tarjeta, acá la tengo. Esta tarjeta yo voy a decir, bueno, voy a colocar el nombre. Y aquí tengo Abejorral, que es el primer municipio de esa lista. Me está diciendo que es el primero. Sí, claro, no la estoy filtrando, no la estoy segmentando por nada, no le estoy haciendo absolutamente nada. Solamente quiero que veamos la parte de los elementos del formato de ese objeto visual, que es una tarjeta. ¿Qué tengo acá? Tengo este que es el tamaño de lo que yo estoy llamando el valor de eso. Pues aquí manejamos Power BI, tiene un número limitado de fuentes. Se pueden agregar más fuentes, sí, pero tiene un número limitado por ahora. Cambiamos el tamaño, el color. Si tenemos números, entonces las unidades. Este que está acá es la categoría, o sea, este nombre que tenemos acá, que lo podemos cambiar. Entonces este puede ser municipio, un nombre del municipio. Cuando yo cambio el nombre del campo, lo estoy cambiando para este objeto visual, pero no lo estoy cambiando para la tabla como tal. Solo lo cambio para este objeto visual. Aquí, si yo lo selecciono, me está diciendo que yo estoy utilizando este que está acá. Si yo Julia, hago, perdón. discúlpame, hay una pregunta en el chat. Ok, si no tengo latitud y longitud de un evento cualquiera, puedo estimarlo si tengo la ubicación del barrio, por ejemplo, necesito estimar ese valor. Bueno, en el tema para los mapas, en el tema de altitud y latitud, vamos a colocar acá un mapita, este mapa. Este mapa tiene unos datos de entrada, que es una ubicación, una leyenda, latitud y longitud. Hay momentos en que si yo solamente coloco el nombre acá, hace una georreferenciación con el nombre. No la está tomando. Aquí estoy viendo Abejorral porque es el primero. Pero si vemos, aquí hay unos puntos que están, aquí me lo está colocando por allá en Japón, este que está acá, Chita, yo no sé por allá. Para eso nos valemos de altitud y latitud. ¿Qué pasa? Por lo general, cuando ubicamos esos puntos, aquí ya lo tenemos de una forma un poco más exacta. La altitud y la longitud y latitud la encontramos con grados, minutos y segundos. Tenemos que cambiarla. Sí se puede hacer, lo que me dice acá, sí se puede hacer, pero hay que convertir esa longitud y latitud que está en grados, minutos y segundos, cambiarla a un dato decimal. Pero sí es posible. Listo. Aquí tengo, ya que nos adelantamos respecto a la pregunta, tenemos un mapa. Aquí tenemos otro tipo de mapa. Este que está acá. Pero des en cuenta que latitud y longitud cambian. Latitud y longitud. Este mapa no nos ubicó tan fácil, este tipo de mapa. Coloquemos el nombre. A ver qué nos hace. No. No, por lo general, aquí este que está acá en la leyenda es como cuando tenemos series de datos, por eso le coloca un color. Pero no, utilicemos este que está acá. La latitud y la longitud. Listo, entonces aquí tenemos los elementos visuales que podemos agregar en nuestro tablero y aquí tenemos la parte visual de ese tablero. ¿Sí? La configuración del mapa. Entonces, esto digamos que no lo hacemos tan despacio porque eso hace parte de la exploración que cada uno puede hacer del diseño que esté haciendo también, depende mucho de eso. ¿Sí? Entonces, voy a dejar el mapa por ahora, sí, no le voy a hacer nada. Pero ¿qué tengo? Tengo las bolitas, el color de la bolita, sí, el color de la bolita, entonces yo quiero que sea un poco más amarillo. Tengo las categorías de los datos, pero hasta ahora no estoy mostrando nada. Solamente estoy mostrando la posición de los municipios. Sí, yo puedo hacer que estas bolitas sean más grandes o sean más pequeñas. Sí, eso lo puedo hacer acá en el tamaño, pero con otra serie de datos.
¿Qué tenemos en la parte de general? Tenemos el tamaño y la posición de cada uno de los tableros. Tengo un título que me dice longitud y longitud, entonces aquí puedo cambiar este título a ubicación por municipios, qué sé yo. Entonces esto ya se va a llamar municipios y en el título ya lo podemos pasar al centro, bueno, ¿sí? Efectos. Si queremos que tenga un fondo, que tenga un borde, que tenga una sombra. ¿Sí? Esto hace parte de los elementos, características visuales de cada uno. Listo. Como les digo, ahora yo que necesito filtrar esto por departamento. Por departamento. Pero es una cosa que no tengo acá. Tengo un campo que se llama dirección territorial. Sí, claro. ¿Qué pasa si yo cojo este campo de dirección territorial? Lo arrastro acá. Esto le habíamos hecho un filtro, ¿recuerdan? Que esto decía DT espacio en Tokio. DT. Aquí tenemos un vacío. ¿Sí? Es un vacío. Bueno, aquí me está diciendo que esto es Amazonas. ¿Pero qué municipio? El municipio no es Amazonas como tal. Entonces, ¿qué significa? Que puede que no le dimos la suficiente calidad de datos para que este vacío no esté. ¿Qué puedo hacer yo? A este elemento visual, si nos damos cuenta que hay una barra o una columna que me dice filtros. Tengo visualización, datos y filtros. Entonces yo digo, bueno, de este objeto visual que yo seleccioné campos, este que está vacío no lo quiero. Digo, déjeme todos menos el vacío. Como les digo, esto debería haberlo hecho en la transformación de datos. No quiere decir que el dato ya no existe, solo que no lo estoy mostrando. Aquí me está diciendo, nombre T que no sea este. Ah, ok, esto es una tablita. Ahora yo esta tabla la puedo volver un filtro. Sí, listo, un filtro. Digo, Antioquia. Ahora, este que está acá, este objeto visual me está filtrando a este otro. Atlántico, Bolívar. Ok, perfecto. Pero aquí me está diciendo que que es una perdón, una tarjeta, me muestra solo un elemento. Y como yo le estoy diciendo que me muestre el elemento nombre de la tabla de municipios, si son muchos, me muestra el primer municipio. No lo voy a mostrar así, sino que lo voy a mostrar en una tabla. En la tabla muéstrame el nombre. Ah, ok, entonces le digo Cauca, me está mostrando, me está haciendo un filtro a los elementos, que son todos los municipios aquí. Voy a quitar acá. Todos los municipios que están acá. Le digo Antioquia. Ahora me está filtrando solamente los municipios, en este caso de la Dirección Territorial de Antioquia. ¿Qué pasa? Vamos a entrar un poco al tema de DAX. ¿Qué es DAX? DAX es un lenguaje de programación que está por fuera del Power Query, que es donde entramos a transformar la información, en donde yo voy a hacer unas medidas. ¿Cómo así medidas? Yo necesito, por ejemplo, saber cuántos municipios hay. ¿Sí? ¿Cuántos municipios hay? Entonces, ese cuántos municipios es como todo el listado que está acá, toda la cantidad de filas que están ahí. Yo puedo hacer acá, doy unos punticos y digo, voy a hacer una nueva medida, puedo agregar una nueva una columna rápida, refrescar, entrar al editor, administrar las relaciones, que ya lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer aquí una medida pequeña. Voy a decir nueva medida, cuando entro a nueva medida, se me abre otro espacio en el que yo puedo escribir, en donde yo voy a digitar una fórmula. Uy, perdón. Entonces, voy a escribir cuántos municipios o cantidad de municipios. Si se dan cuenta, yo cuando voy escribiendo sale ese menú contextual que me va a permitir. Entonces, yo le voy a decir que me cuente las filas. Count rows. No tengo que escribir completo el código, sino le doy tab. Cuando le doy tab, se completa. Entonces ahí me está diciendo, cuenta el número de filas de una tabla. ¿De cuál tabla? De la que se llama municipios. No municipios Excel, sino municipios. Cierro página. Le doy Enter. Si nos damos cuenta, aquí al lado derecho, donde tengo los datos, este icono me representa una medida. Estos son textos, estos son números. Cuando tengamos campos de tipo fecha, los va a reconocer acá, de la misma manera. Pues listo, ya tengo el conteo de la cantidad de municipios. Entonces, voy a colocar una tarjetica. Perdón. Acá por fuera, coloco una tarjetica
y coloco esta que está acá. Selecciono esta o la arrastro. Tengo en esa tabla, no sé si esté bien o está mal, tengo 1190 municipios. Si yo le doy a Antioquia, me filtra y me dice que son 112. ¿Por qué? Porque este segmentador, este filtro, está condicionando este visual y este visual. Atlántico, Bolívar. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo trabaja Power BI, que trabaja de manera dinámica con los datos que yo le estoy pidiendo. ¿Va? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos municipios. Ahora vamos a necesitar una Julián, tabla. perdóname, Perdón, ¿sí? qué pena. Es que están pidiendo que si puedes repetir ese último paso de la cantidad de municipios. Ok, la cantidad de municipios. Vale. Voy a eliminar acá una medida. El concepto de medidas son unos cálculos que yo voy a tener dentro de Power BI, que son unos cálculos que ya están hechos, son unos elementos que ya están calculados que me ayudan a mí a agilizar el proceso. ¿Qué puedo hacer yo? Yo coloco acá una tarjeta y le digo que me coloque los municipios, que era lo que teníamos ahorita, que es el primer municipio. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo decirle que me muestre el último, la zona bananera, es lo que aparece ahí dentro de la tabla de municipios, no lo sé. Pues yo le digo aquí que me cuente, que me haga un distinct count. Para los que tienen conceptos en bases de datos, hace un conteo distintivo. Ah, conteo distintivo 1066. De pronto porque hay municipios que se llaman de la misma manera. Y si yo le digo aquí count, me hace el 1190. Sí, correcto. Pero esto yo lo estoy haciendo cada vez que yo necesite este conteo, entonces no puedo o no es práctico por buenas prácticas en el manejo de Power BI, no puedo arrastrar el número y venir a darle conteo. No. Yo lo que hago es una medida. Le voy a dar acá en los punticos. Le digo nueva medida. Me aparece un espacio y voy a colocar el nombre que yo quiera. Nueva medida. Esa nueva medida va a ser igual a ¿qué? Yo necesito que me cuente. Por eso yo les decía que es importante, o toda la documentación que vamos a encontrar es sobre DAX, y DAX está en inglés. Count A, ya lo vamos a ir viendo, AX, count blank, me contaría los blancos, cuántos hay blancos. Count rows, cuénteme las filas, y doy tab. Cuando le doy tab me dice, bueno, ¿cuál tabla quiere que yo cuente? Entonces yo quiero que me cuente la tabla de municipios. Le doy enter, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ya tengo un elemento calculado que en cualquier parte del ejercicio yo lo puedo llamar. Entonces voy a hacer otra tarjetita y arrastro lo que yo llamé hace un momento que se llama nueva medida y lo arrastro acá. Y tengo lo mismo, sí, tengo lo mismo. Pero como les digo, para cálculos, cuando son mucho más grandes, es mucho mejor hacer las medidas. Aquí quedó. Cuando yo selecciono, entro aquí, me muestra como opciones de menú, propiedades. Entonces, si damos cuenta, 1190 no tiene puntico. Que no es menor, pero hay que hacerlo. Si tenemos números decimales y demás. Esa es la creación de medida. ¿Vale? Listo. Aquí tengo los municipios sin filtro y demás. Ahora, este elemento que está acá de filtros, voy a quitar acá. Tengo todo el listado de las direcciones territoriales. Ahora, sobre mi mapa que está acá, a esta página como tal, yo tengo cuáles elementos. Tengo este objeto visual, aquí me está diciendo filtros para este objeto visual. Me está filtrando latitud y longitud, sí, correcto. Y no estamos aplicando nada más, ningún otro filtro. Porque lo acabé de eliminar. Ya dale control C. Ahí. Ahora, tengo este elemento que está acá, no me está filtrando nada. Este que está acá es un filtro al que yo le apliqué, valga la redundancia, un filtro. Tengo este que está acá, que no está condicionado por nada.
Si yo coloco aquí Antioquia, que está acá, me está mostrando cómo estoy filtrando este elemento. Ahora, si yo quiero a esta página como tal agregarle un filtro, yo puedo hacerlo. Entonces yo digo que no, que la dirección territorial, o sea, la que se llama DT, arrastro acá, filtros en esta página. Yo digo que solamente esta página, digamos que esta página solamente va a ser Bolívar. Como no necesito la información de otro elemento, de otro departamento, yo digo, no, a esta página solo Bolívar. Y entonces este filtro que está acá, ya no lo necesito. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que a esta página como tal, filtros en esta página me está diciendo. A esta página solamente Bolívar. ¿Ya? No necesito otro segmentador para mostrar la información. Tal vez no sea práctico para el ejercicio, pero es posible que en el momento, todo tablero se crea con una necesidad. ¿Sí? Todo tablero. Entonces, si hay alguien que me dice, necesito solamente en una página que me muestre a Bolívar, listo, aquí lo estoy haciendo. Solo Bolívar. Si, por ejemplo, a este necesito agregarle un campo más, a esta tablita necesito agregarle un campo más, que sea este que está acá, que aquí lo tenemos como Codazzi, pero este es el código DANE, entonces lo arrastramos. Entonces me está mostrando el nombre, el código ASCII. Entonces este lo voy a colocar aquí como código DANE. Listo. ¿Va? Eso es en la parte de los filtros. Así como tenemos filtros en esta página, tenemos filtros para todas las páginas, que es posible que lo necesitemos. Tenemos esto que es la primera parte de digamos, de este botón, que es el reporte. Ahora, en datos, ¿qué tenemos? Vamos a mirar la misma información que tenemos acá, de otra manera, ¿sí? De otra manera. El ID, nombre, nivel, pared. Aquí yo puedo hacer, como se dan cuenta, una nueva columna, administrar, ordenar la información, cambiar la columna si esto es de tipo texto, pero no lo necesito así, sino número, lo puedo hacer acá. Bueno, digamos que yo necesite, por ejemplo, este campo en ejecución unido con el nombre del municipio. Bueno, perfecto, ¿yo qué hago? Le digo nueva columna. Nueva columna, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar unión. Okay. Columna, unión. Listo. Entonces aquí es cuando entramos a buscar documentación para de programación. Entonces, que me concatene. Me dice texto 1. ¿Cuál va a ser el texto 1? Entonces va a ser el nombre, por ejemplo. El nombre que está acá. Que me lo concatene con qué? Con el nombre alterno. No, con ejemplo. Y cierro. Y le doy enter. Medellín en ejecución. Aquí vemos que no hay espacio. Aquí sí hay espacio. Pero ¿qué les quería mostrar? Que yo, dentro de esta parte de datos, puedo preparar la información también con columnas que yo hago calculadas, en las que yo estoy haciendo manipulación con medio de una función y dos datos de entrada. Y si vemos, tengo columnas que son de tipo texto, números, una medida. Ahora tengo una columna que tiene el fx, que es una función. Cuando yo vengo acá, esta hace parte del listado. Acá unión y la puedo meter aquí en mi tablita. Sí, que podemos corregir ese error. Sí, claro, lo podemos corregir. Si nos dimos cuenta, esa función concatenar, cuando abro, me concatena dos textos. No concatena más. Entonces yo le digo, bueno, concaténeme el nombre, coma, y vuelvo a llamar la función concatenar, colóqueme un espacio, coma, y ahora sí el siguiente texto. Cierro paréntesis de la primera, cierro paréntesis de la segunda y le doy enter. Ahora sí me crea el espacio acá. Estoy haciendo el llamado a una función dentro de una función, que lo podemos hacer con if y con muchas que nos provee el lenguaje DAX. Solamente es mostrando acá la ejecución. Listo. Cuando está acá ya hay una visualización acá. ¿Qué pasa? Podemos colocar acá
un espacio. Ahora vamos a importar una tabla que se llama municipios. Hay una pregunta en el chat, Julián. Ah, ok, el mapa, perfecto. Voy a eliminar el mapa acá. El mapa se vale de unas propiedades. Cuando yo agrego acá este que está acá, este necesita unos elementos más puntuales que ya ahorita lo vemos. Voy a agregar un mapa. Este mapa que está acá, si se dan cuenta, ya está condicionado por el filtro que dejamos en Bolívar. Necesita unos datos. La ubicación, una leyenda, latitud, longitud, este es el tamaño de la bolita, y unos tooltips que eso en un momento lo veo. Longitud, entonces si yo la tabla lo tengo, entonces arrastro longitud. Y acá donde me dice latitud, arrastro latitud. Esto es de la tabla de municipios. ¿Que por qué solamente me está mostrando Bolívar? Porque yo le estoy colocando acá un filtro en el que le digo que para esta página el nombre de la dirección territorial será Bolívar. Entonces si yo no lo necesito, tipo este filtro lo elimino. Ya me muestra todo color. Bueno, en este caso, para hacer una relación entre municipios, voy a dejar solamente una tabla en la que está solamente el nombre del municipio. Aquí en donde están las columnas de este elemento, dejo solamente el nombre del municipio. Ahora voy a hacer una relación. Esta tabla cuento con el nombre de la dirección territorial, pero no cuento con el departamento. Eso no lo tengo. Entonces tengo que hacer una relación entre las dos tablas, pero no la tengo acá, entonces tengo que cargarla dentro de los archivos que se pudieron compartir. No sé si me colaboras, por favor. Hay una que se llama departamentos, que es un XLS. Entonces voy a hacer la carga acá del archivo, que se llama departamentos, entro acá por libro de Excel y cargo el que se llama departamentos. Ah, ok, lo del tomar nota. Pues no sé si de pronto hacerlo de forma más puntual, se comparte la grabación, pero de pronto hacerlo de forma más puntual lo haríamos a los inconvenientes que tenga cada uno en la carga de los archivos o al generar una columna. Por ejemplo, en este caso, vamos a cargar la parte de departamentos. Power BI detecta que en el archivo hay dos hojas, unas que se llama SQL, que tiene una sentencia, y esta que tiene los datos. Solamente cárgueme esta. Solo esta. Entonces puedo ir a cargar o a transformar datos. Pues como vimos que no tengo la primera columna como la cabecera, entonces voy a entrar a transformar. Voy a ir un poco, no rápido, no volando en este caso, pero voy a hacer una cosa que ya hicimos. Por ejemplo, que está acá, esto se llama exportar hoja de trabajo, le voy a cambiar el nombre a departamentos. Esta que está acá la voy a pasar a la primera fila. Cuando estábamos iniciando el elemento de esta relación de tablas, nos dimos cuenta que tenemos dos tablas y debe haber un elemento en común entre las dos tablas. Para el caso de los municipios y los departamentos, tienen que haber una relación. Entonces, para este caso, en este caso de las tablas que yo les estoy compartiendo, el departamento tiene un ID y la tabla municipios tiene uno que se llama padre ID. Si vemos este 6373 que aparece Medellín, padre ID, este número lo vamos a encontrar en el ID de Antioquia. Acá. Antioquia tiene 6373. Entonces nos damos cuenta que ese es el elemento que nos permite relacionar las dos tablas. ¿Vale? Ya hice la carga, no le voy a hacer nada a esta tabla de departamentos no le voy a hacer nada, no le voy a hacer cambios, solamente vamos a hacer la relación entre una tabla y la otra. Ya sabemos que padre ID es uno, el ID es el otro. Vamos a relacionar ID de la tabla de departamentos con padre ID de la tabla de municipios. Voy a salir de acá. Aquí está haciendo una carga si nos damos cuenta que aparece departamento. Entramos a la parte de relaciones, entramos a relaciones. En relaciones me van a aparecer las tablas que están cargadas en mi modelo. Entonces, como dijimos, ¿qué se va a relacionar de una tabla a la otra? Entonces, ID de la tabla de departamentos contra el padre ID de la tabla de municipios. ¿Qué hago? Hago clic, presiono, sostengo y lo arrastro sobre padre ID. Como les decía, en el manejo de bases de datos hay unas relaciones. Me dice que una relación de uno a muchos. Yo coloco el mouse, me está mostrando una dirección. Esta dirección dice que un departamento tiene muchos municipios. Y esa es la forma en que yo relaciono las dos tablas.
Voy a eliminar esta relación. Vamos a ver una cosa. Entro acá y ya que tengo los departamentos, entonces voy a colocar un filtro, ya lo tengo acá, y ese filtro va a ser el nombre del departamento. Listo, aquí tengo los departamentos. Si yo, en teoría, si yo le doy Amazonas, debería filtrar, afectar al mapa y afectar a esto, pero no está sucediendo, no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque no hay una relación entre este objeto y este objeto, entre esta tabla y esta otra tabla. Entonces, ahora sí, voy a hacer el ID de la tabla de apartamentos contra el padre ID de la tabla de municipios. Dejo la relación de nuevo y entramos acá y ya vemos que cuando yo selecciono el departamento me está filtrando automáticamente los otros objetos visuales. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue con el tema de la relación? Bien, se están filtrando, se están segmentando los datos tanto por departamento, por nombre y el mapa, ¿correcto? Bueno, entonces los invito a que hagamos la carga del archivo que se llama EAF.xls, la primera hoja de ese archivo, y vamos a transformación de datos. Listo, entonces en ese archivo EAF vamos a encontrar otros tipos de datos. Entonces ahí tenemos uno que se llama fecha de entrega. Por favor, verifiquemos que sea de tipo fecha. Entonces, aquí en el editor Avanza, en el Power Query, nos damos cuenta que en la opción transformar tenemos que el tipo de datos es un tipo de datos fecha. También necesitamos una columna, hay una columna que se llama valor total. Esa valor total la vamos a pasar a número decimal, donde podemos detectar datos, perdón, o le podemos dar número decimal o número entero. En este caso me detecta número entero. Tenemos una columna que se llama año reporte, la vamos a pasar a número entero. El mes reporte también número entero. Esto si es que la detección automática de Power BI no reconoció el tipo de datos. Y fecha corte de reporte, esa la toma como tipo fecha. Bueno, correcto. Ya tenemos estos datos reconocidos en esta fuente. Esta fuente pues ya no hay que hacerle nada, la pasé como para que no nos demoremos tanto, ¿sí? Y vamos a aplicar cambios y salimos a nuestra parte visual. Listo. Entonces, en esta tabla de EAF contiene unos datos sobre esquemas especiales de acompañamiento familiar, pero más allá de eso contiene una información sobre unos componentes, tenemos fechas, tenemos valores que lo necesitamos para unos cálculos que hasta ahora no hemos hecho. Pero como decíamos, esta tabla está un poco aislada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a colocar acá un campo de esta tabla que se llama EAF, un elemento que se llama componente. Debe ser un poquito más grande el tamaño de esta fuente. Y en teoría, si yo estoy seleccionando algún elemento, por ejemplo, Baranoa Atlántico, debería filtrarme los componentes que están aplicados sobre este municipio y no todos, pero si nos damos cuenta no está segmentada la información. Al no estar segmentada, pues no podemos hacer un buen análisis de la información, entonces tenemos que relacionar esta tabla con la tabla de municipios. Si vemos aquí hay un campo que se llama DANE, entonces voy a agregar acá de esta tabla que se llama EAF, si yo coloco el municipio como tal, tengo un campo que se llama DANE. Este campo DANE, que es el que me permite relacionar, un concepto de bases de datos es que yo no voy a relacionar, para relacionar campos es mejor utilizar códigos y no nombres propios. ¿Por qué? Por ejemplo, que yo tenga aquí, como en este caso me dice Acandí con tilde y Acandí sin tilde. Y si el municipio acá está como Acandí con tilde, no me va a relacionar el campo que se llama Acandí sin tilde. Vemos que el código DANE sí es correcto, el código DANE es correcto, pero la relación yo no la voy a hacer por municipio, sino la voy a hacer por DANE. Y en el ejercicio como estábamos planteando, esta tabla de municipio tiene un campo que se llama código CODACE, que es el que me va a permitir a mí relacionar. Voy a colocarlo aquí al ladito de que código CODACE. Si yo veo acá, de esta tabla que está acá, que esta tabla viene de EAF, que tiene el campo municipio y DANE, y yo veo Acandí tiene el 27006. Ahora, esta que es mi tabla de municipios, veo que Acandí como tal tiene el 27006. Correcto. Ese es el campo que me va a relacionar las dos tablas. Entonces voy a ir a relaciones, busco la tabla, esta que está EAF, esta que tengo, dejémosla lejitos, esta que está acá. Entonces voy a relacionar ¿cuál? Código CODACE acá y DANE acá.
cojo una y arrastro sobre la otra. Entonces veo la flechita que me está diciendo, un municipio puede tener muchos datos sobre esta tabla. Vamos a mirar si eso efectivamente se está dando, que yo diga Amazonas acá y no me está filtrando acá los datos, mira. No hay nada de Amazonas acá. Veamos Antioquia. Algo está pasando. Arauca sí está. San Andrés, Atlántico, Bogotá, sí hay datos. Bolívar, sí hay datos. Boyacá, sí hay datos. Caldas, ok. Eso es lo que vamos a ir solucionando por los inconvenientes. ¿Qué pasa? Hay unas tablas en las que el código DANE tiene 5 caracteres y otras en las que tiene 4 caracteres. Los municipios de Antioquia, si vemos acá, Alejandría tiene 5 caracteres, perdón, 4 caracteres. 05021 es el mismo, pero como el código no se relaciona, ¿qué pasa? Puede que uno sea número y le quitó el 0 a la izquierda lo quitó, y en el otro no sea igual. Que nos damos cuenta que este código DANE acá, bueno, es un código carácter. Para que yo vuelva este que está acá, este código DANE, este corregido, vamos a hacer una concatenación como lo hicimos ahora. ¿Qué pasa? Dentro de esta tabla EAF tengo un elemento que se llama DANE, pero yo voy a corregir ese DANE. Vamos a agregar una nueva columna y vamos al ejercicio. Entonces voy a hacer uno que se llama el DANE, un DANE corregido. Va a ser igual a qué. Entonces yo voy a hacer una pregunta, voy a hacer un if. ¿Y qué voy a decir? Pues hay una sentencia que me permite ver la longitud. ¿Si la longitud de qué? Se supone que ese DANE, si tiene 4 caracteres, lo vamos a arreglar, y si tiene 5, lo vamos a dejar igual. Entonces, si ese código DANE que viene de la tabla EAF, si la longitud de ese código DANE es igual a 4, ¿sí? Si es igual a 4, entonces vamos a concatenar. Concaténeme quién. Concaténeme un 0 y el código DANE. Si esto es falso, o sea, esta es la parte verdadera. Ahora, si es falso, déjeme el código DANE, ¿cómo está? ¿Qué estamos haciendo acá? Un if. Si la longitud de ese código DANE es igual a 4, concaténeme un 0 al inicio y el código DANE que viene, y si no, o sea, esta es la parte falsa de esta pregunta, déjeme el código DANE como debe ser. Y le doy Enter. Con eso estamos viendo la sentencia, pero eso no lo podemos ver con este. Eso lo podemos ver es con... ¿Ven? Hay unos DANEs vacíos en la tabla, hay unos que vienen con el DANE vacío. Tienen 5 caracteres. Bueno, ordenemos por departamento, busquemos los que sean Antioquia. Aquí veo por ejemplo, apartado 5045. Si vamos a ver, ya tenemos 05045. Entonces sí lo hizo correctamente. Pues ya la relación no la vamos a hacer del código CODASI que teníamos en la tabla municipios, no de a DANE, sino al DANE corregido, que está acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo eliminar la relación y la puedo volver a hacer, o si no, puedo con este botón administrar las relaciones. Si yo le doy en el botón administrar relaciones, me va a mostrar las que tengo activas, que es la que me comunica de la tabla EEAF DANE con la tabla municipios, el que se llama código CODASI, y tengo de la tabla municipios el que se llama Padre ID a departamentos ID. Esta es la que yo necesito editar. Le doy botón editar y le digo de esta tabla el código DANE no, el que yo acabé de crear, DANE corregido a código CODASI. Y le doy OK. Y cierro. Ya cuando coloco el mouse acá me está diciendo que me está relacionando código CODASI con DANE corregido. Y veamos acá. Selecciono Bolívar. Ya. Selecciono Antioquia. Ahora sí me está haciendo el filtro sobre este elemento. Entonces ya estoy viendo que sí está haciendo el filtro a esta tabla, que es EAF, por medio de estas relaciones. ¿Sí? Vamos haciendo una relación entre los elementos que tenemos, entre las tablas que están hechas. Entonces, voy a quitar esto, que estas tablitas sirven como para hacer nuestras pruebas. ¿Sí? Nuestras pruebas. Y digo, bueno, quiero ver los componentes. Ahora sí, el que se llama componente. Ahora, yo digo que Antioquia en Cáceres. Dice, bueno, está uno que se llama generación de ingresos 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Voy a hacer acá esto. Uno que tiene tilde y el otro que no tiene tilde.
Como esto no lo hice antes, tengo que ir a transformación de datos. Transformar datos. En la tabla EAF, ese elemento que se llamaba ¿qué? Componente, este que está acá, que se llama componente, voy a mirar qué tengo. Bien, tengo generación de ingresos con tilde y sin tilde. Entonces, conocimiento normal, por eso el uso de las comillas, paréntesis y la coma. Listo, perfecto. Listo, listo. Voy a hacer acá una depuración de esta tabla y ya vamos a eso, a la parte de la fórmula. Listo, entonces, ¿qué pasa? Vamos a remitirnos a este inconveniente. Voy a dejar solamente estos dos, o dejo solamente el que no tiene la tilde y lo reemplazo. Este que está acá. Este que está acá. Como ya sé que hay uno con tilde y otro sin tilde, le voy a dar clic derecho y le digo reemplace mis valores. Voy a reemplazar todo esto, pero entonces aquí le dejo con tilde. Y le doy OK. Ya reemplacé. Puedo eliminar este paso de filtrado de datos. Quito este paso. Desde el filtro, salgo de acá. Esperemos que se actualice y ya debería aparecer solamente uno. Que es solamente el que tiene la tilde, porque hice el reemplazo de la información. Ahora, que está acá, a esto yo le voy a unir el valor. Este valor lo tengo acá, pero este número yo no lo puedo leer bien. No estoy leyendo bien este campo. No, me genera mucho ruido ese que está ahí. Me genera mucho ruido. Dentro de las propiedades de los elementos que están acá, pues como este campo me sale que es un número, él está haciendo la suma de una vez. ¿Sí ven? Este que está acá, este símbolo que dice suma. Cuando yo selecciono los datos me está diciendo que es una suma de valor total. Yo solamente arrastré el campo. Me dice que es una suma. Coloco acá este simbolito y ya se supone que debe cambiarme eso. Sí, claro, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Qué pasa si ese valor de la suma lo metemos pero en una tarjeta? Coloco la suma. Me está diciendo que son 351 billones. Bueno, este que está acá, este es otro elemento que está considerado dentro de las propiedades de este elemento y son las unidades. Si yo entro acá, selecciono la tarjeta, entro a la parte visual, entro a qué unidades tengo. Sin unidades, miles, millones, billones, trillones. ¿Ok? Tengo esta información relacionada por millón. 3.500, 3.000. Ok, tengo este dato acá. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a la fase de fórmulas. En las fórmulas, ¿qué es lo que yo hago? En las fórmulas es cuando yo lo hago por fuera, en esta parte de división, eso se considera DAX. ¿Sí? Eso es lo que se considera como DAX. Si yo lo hago dentro de la transformación de datos, eso ya es lenguaje M. Los que me estaban solicitando algo de la creación de fórmulas me dirán si lo hacemos, si lo consideran como DAX o lo hacemos, o si tienen algún concepto previo de esto. La programación o las fórmulas se pueden hacer de dos maneras que yo les decía, por fórmula o agregando los campos y modificando los valores. ¿Qué es eso? Yo aquí tengo los campos. Se dan cuenta que eso está filtrado por Cáceres, ¿sí? Por el municipio que yo tenía seleccionado. Ahora, tengo una cifra demasiado alta, en este caso, acá. Una cifra que yo no puedo leer. Para eso es el manejo de las tarjetas. Ahora, este campo que está acá, que es el valor total, yo lo puedo arrastrar una vez más a la misma tabla. Tengo las dos columnas. Y digo, bueno, no, este yo quiero que me lo muestre de otra manera. Yo que me muestre el valor como si fuese un promedio sobre ese valor total. O yo quiero que me lo muestre como un porcentaje del gran total. Y ya me está diciendo, aunque estos cálculos que están acá me dicen, pero es que esto no suma 100%. Sí, claro, esto lo está haciendo con base en todos los municipios y esa es la importancia de las medidas, porque hay unos contextos de filtros. Si yo, por ejemplo, selecciono Cauca, aquí veo un porcentaje que tampoco se corresponde, porque 106, 100.06 y 1.64 no me va a sumar 100%. Esa es la importancia de las medidas. Vamos a hacer una medida. Le damos aquí en los punticos sobre la tabla, aunque por organización los podemos meter todo en un solo lado, pero vamos a hacerlo por ahora acá. Aquí le digo nueva medida. Listo, entonces voy a hacer la medida que se llame el total. Es igual a qué. Entonces yo puedo darle zoom, abro paréntesis y me está diciendo cuál campo, cuál columna
es la que yo quiero sumar. Entonces, esa columna se llama valor total. Cierro paréntesis y le doy. Entonces, este que está acá, esta columna calculada, esta medida que yo tengo acá, la puedo pasar a este lado. Y bueno, es el mismo resultado, sí es el mismo resultado, pero como yo les decía, en una medida, ¿ok? Ahora, vamos a hacer otra medida, a ver si podemos sacar un promedio un poco más acorde respecto a las cifras que estamos teniendo. Sí, aquí nos están compartiendo el archivo. Abramos este documento que tiene que ver con el tema de las sentencias DAX. En este momento, la sentencia DAX, ¿qué es lo que tiene? El nombre, una función y el elemento de entrada que está acá. Sí, entonces, el elemento que se llama total ventas es igual una función DAX, que en este caso se llama suma, que era la que estábamos haciendo y entre paréntesis van a ir los elementos de entrada. ¿Qué es lo que me dice? Entonces, cuando yo empiezo a hacer la medida, nueva medida, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo gran total, entonces cuando escribo el valor de la función, o cuando estoy escribiendo la función, bueno, en este momento la función calculate, me dice cuál es la expresión, qué es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que me sume. Entonces, el asistente me va diciendo qué elementos necesito yo, el valor total. Y yo le doy coma. ¿Cuál va a ser el filtro de esa función? Yo le puedo decir que me filtre el municipio. Pero entonces lo que estamos viendo acá es el elemento que nos va solicitando la función respecto al DAX que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Muchas gracias por el aporte. Entonces, ¿qué elementos tenemos que considerar? Lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos hacer y la función. Porque si nosotros nos damos cuenta, o sea, DAX es demasiado grande, aquí podemos ver, hay una columna, la función calendario calcule una tabla, combine valores, estas X es cuando se aplican a todos los elementos de la tabla. Entonces, como les decía, cada uno crea un tablero respecto a una necesidad y todos lo creamos respecto a una necesidad. Por ejemplo, necesitamos contar, en este caso, estos se llaman esquemas especiales de acompañamiento familiar. Si yo quiero saber cuántos hay, entonces utilizo el count. Voy a hacer un count, voy a contar, o necesito hacer un distinct count. Si yo necesito hacer un conteo de cuántos componentes hay, entonces hago eso respecto a la necesidad que tenga, hago una tarjeta y arrastro la medida que acabo de hacer. Hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5. Bueno, digamos que lo que se hace en el caso de Power BI es que se descarga la versión desktop. Cuando iniciamos sesión con la cuenta Office 365 nos permite hacer publicaciones para ya pasar a la parte de la versión web y la publicación de un link de manejo público. Sí, entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si yo entro acá y estoy haciendo un conteo, este conteo acá lo hice sobre los componentes. Me dice que hay 5 componentes. Sí, yo necesito hacer un conteo de cuántos elementos hay acá. Entonces, no voy a tomar este elemento, sino el ID base, que es cuántos elementos tengo de esta tabla. Este ID base tiene muchos que me van a diferenciar. Entonces, no voy a hacer el conteo de los componentes, sino del que se llama ID base. Modifiquemos esto del ID base. Y tengo 17.000, miremos acá tengo 834 elementos acá. Que si yo selecciono Casanare, me está diciendo que para Casanare hay 36. Eso me está dando más información al respecto. En Agua Azul me va a decir, pues sí, está en blanco, porque es un filtro que no estoy aplicando sino por un municipio. Pero depende, por eso les digo que lo importante a la hora de crear los tableros en Power BI es que parten de una necesidad. Si yo no tengo la necesidad, por ejemplo, aquí estoy viendo muchos municipios en los que no tengo elementos. Todo parte de una necesidad. Si se dan cuenta, cuando llegué a Yopal, me está diciendo que los 36 planes están aplicados sobre Yopal. Entonces, ¿para qué me muestra aquí todo esto? ¿Para qué me muestra Támara si en Támara no hay nada? Sí, soy claro. Por ejemplo, en Cauca. ¿Para qué me muestra Inzá, Jambaló, La Sierra, si aquí no están aplicados los planes en el Cauca? En cambio, acá sí, acá también. Entonces yo puedo segmentar esta información con solamente esa medida que hicimos, que es un conteo. Con solamente este conteo que hicimos, puedo filtrar este elemento. Este que está acá, que son los municipios, yo voy a aplicarle un filtro. Yo digo, no, espérame, yo no quiero que me muestre sino los elementos, muéstreme los nombres cuando ese conteo, voy a hacer acá un filtro avanzado. Yo necesito que este que está acá me filtre ese conteo. Digo que ese conteo sea mayor o que no sea blanco. No blanca.
Si ese conteo no es blanco, apliquemos. Me está dejando solamente, no sé si lo hice muy rápido, a este que está acá me está dejando solamente los municipios en donde yo tengo un conteo de esos planes, por lo que tomé la medida, esta que está acá. Este conteo es el que me tiene la medida. ¿Sí? Entonces, para eso me sirven a mí las medidas, para eso me sirven a mí esos cálculos, de tal manera que si yo entro a Cesar, ya sé que estos municipios del Cesar son los que tienen información relacional. Por ejemplo, aquí Colombia no debería estar, entonces si este Colombia no está, entonces entro acá a los filtros y digo que me muestre todos, menos el blanco y menos Colombia, Bogotá, Bolívar. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer, sobre este que está acá, este tiene unas propiedades y es el tamaño de la boleta, ¿sí? El tamaño de cada uno de estos puntos que está acá. Y si yo ya tengo un elemento que me hace el conteo de cuántos planes van relacionados para acá, entonces yo puedo arrastrar ese conteo lo arrastro para acá al tamaño del punto. Entonces, en mi mapa ya estoy viendo que hay unos que son más grandes, que tienen unos elementos mayores o más marcados a otros. Para eso me sirven las medidas, son cálculos que ya tengo hechos. Esos cálculos que se hacen con DAX ya vienen acá. Como ya están calculados, yo los puedo utilizar en cualquiera, lo que me ayuda al procesamiento. Entonces, ¿para qué sirve la parte del licenciamiento? Para retomar un poquito y no dejar esto en el aire. Ese licenciamiento me permite a mí no trabajar en Power BI de esto porque todo lo podemos descargar. Tenemos todas las herramientas a disposición, pero esta parte de publicación no la tendríamos disponibles. Cuando publico, vamos a guardar los cambios primero de esto. Cuando yo publico, tengo la posibilidad de llevar este desarrollo que estamos haciendo, lo podemos llevar a la nube. Entonces, hay unos espacios de trabajo. Esos espacios de trabajo se administran, depende del perfil que cada uno de los usuarios en Power BI tenga. Entonces, en este caso yo tengo esos espacios de trabajo, lo voy a llevar acá, solo como manera de prueba. Selecciono y esto lo va a llevar a la nube. Esta es la parte de Power BI en su versión web. Acá tengo el acceso a muchos elementos, tanto los conjuntos de datos es la información que tenemos acá, bueno, que ya quedó publicado. Los datos que tengo acá se me convierten en mi data mart, ¿sí? O en los datos que hacen parte de mi tablero es una cosa y el informe ya publicado es otra. Entonces, aquí tengo acceso a muchos espacios de trabajo, ya analizamos esta parte, pero esto que está acá es diferente a la parte de Power BI Desktop. Entonces, si yo busco aquí los espacios de trabajo, entonces tengo los que veíamos ahorita. Uno que era BI, RNI y RNI. Entonces, en BI fue donde yo publiqué el que estábamos haciendo, sesión 1. Pues como se dan cuenta, está el conjunto de datos y el informe. Cuando yo entro al informe, ese informe lo que tiene es lo que estábamos diseñando. Entonces, lo que tengo acá, lo que tengo en este punto es el mismo tablero como tal, el mismo dashboard que estaba haciendo, pero yo no puedo entrar a editar las medidas que hice. ¿Yo puedo editar el tablero? Sí, yo lo voy a editar. Tengo los conjuntos de datos, tengo los departamentos, tengo los días, la tabla de días, EAF, acá tengo el conteo que hice, esto que está acá. Sí, pero la posibilidad que tenemos pero esa conversión de las bolas pequeñas dentro del mapa indica cada cosa, por ejemplo, la bola azul. Ah, ok, perfecto. Terminamos acá una cosa y ya vamos a esa parte de la conversión del color de las bolitas. Entonces, ya que tengo esto, tengo el acceso a la información, puedo modificar ciertos elementos de último momento que no lo hice en la parte, en el Power BI Desktop, pero ya cuando lo tengo acá, yo puedo guardar ciertos datos, pero yo puedo incluso descargar versiones que ya tengan publicadas por otros usuarios. Pero cuando tengo el informe listo, cuando tengo esto listo, entonces yo lo que hago es una publicación. Voy a hacer una publicación, lo comparto a un sitio web o a una web pública, que era lo que yo decía que hay ciertas restricciones cuando Power BI se da cuenta que estamos infringiendo algún permiso o política de datos, ahí nos genera un problema. Entonces voy a crear un código para insertar y lo publico de manera pública. Este código que está acá, este código es el que yo puedo compartirles a ustedes, con el que si hacemos una prueba, cuando yo hago clic en ese enlace, me muestra lo que yo estoy haciendo en un entorno público y en un entorno en el que ya yo puedo estar interactuando con lo que ya tengo hecho. Y eso es lo de la parte de la publicación. Esa es una de las tantas cosas que se hace con la parte de la versión web de Power BI. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo acceso a esta información, yo puedo verificar
administrar accesos a estos archivos, puedo programar que la actualización sea automática, pero esa actualización automática se da cuando no, pues por lo general cuando hay archivos en la nube y no archivos en una máquina local. Porque cuando yo hago los jobs para la actualización de esos tableros, se supone que la información al estar en la nube se va actualizando de forma automática para que mi tablero también se actualice de forma automática. Porque si yo tengo esta versión que ya está publicada y lo que yo les decía, hago alguna modificación en un municipio, cambio un municipio o cambio uno de estos componentes y actualizo el archivo donde está la información, pero no actualizo lo de Power BI y no publico, no puedo hacer absolutamente nada y es como si el archivo estuviese en el mismo punto. Respondiendo a la pregunta, cuando estoy aquí en Power BI, hay unos colores para esas, dentro de las propiedades tengo las propiedades del mapa y tengo las propiedades de la bolita y tengo los colores. En los colores tengo acá, yo puedo seleccionar el color de la bolita o también tengo este botón FX, que es una función. O que yo lo puedo cambiar respecto a un formato condicional. ¿Qué me permite ese formato condicional? Ese formato condicional me permite que yo le dé formato respecto a una regla o respecto a un valor que yo le esté pidiendo. Es decir, yo le estoy diciendo que me haga aquí, por ejemplo, un gradiente, si un degradado respecto al campo de la suma de longitud. Esto no tiene lógica, pero aquí tengo todos los campos que hice. Entonces yo, ok, ¿en dónde tenía yo el tamaño de la bolita? Eso lo tenía en el campo que se llamaba conteo, ¿cierto? En conteo. Entonces yo voy a hacer respecto a esa medida que yo hice, vuelve la importancia de los campos que son creados de las medidas. Yo le voy a decir, sí, pero hágalo con base en este que se llama conteo, en que me va a decir, ya vamos al valor mayor y al valor menor. Entonces yo le digo, empiece en rojo y váyase hasta el verde. Ok, entonces está tomando a menos conteo es rojo y a mayor conteo sea rojo, sea verde, perdón. Si colocamos que demos un color en la mitad, lo podemos hacer de la misma manera. Pero ahí estamos dándole valor a una medida, que es este conteo. Que no lo hice, listo, perfecto. Entonces tengo que tomarlo respecto a otro valor. Ahí estoy bien. ¿Cómo se está cambiando? Voy a agregar aquí una hoja más, perdón. Una hoja más, entonces voy a colocar aquí, en este gráfico voy a colocar el componente que está acá, que no me está haciendo nada. En el eje X coloca componente y en el eje Y vamos a colocar el conteo. Ahí lo tengo. Entonces me está diciendo que para generación de ingresos tenemos 15.218. Para esto no. Pero yo quisiera que este dato se vea así. Entonces esta es la parte que yo que nosotros exploramos de buscar todos estos que se llaman data labels para colocar el dato que se vean. Acá está 15,02K, pero yo no quiero que se vea así, yo quiero que los valores sean sin unidades, ya, que se vea así. Le colocamos un fondo a esto, sí. Bueno, perfecto. Entonces, que queremos que las columnas tengan un color, o le colocamos un color a cada uno, le podemos decir aquí mostrar todos y hacer uno por uno, colocarle un color, pero pues no es lo ideal, sino para eso utilizamos una fórmula. Sí, buscamos un formato condicional, le digo, bueno, ¿con base a qué? ¿Con base a qué? Hágame un gradiente de este conteo, exactamente igual como lo vimos ahorita. Creo que estos son demasiado pequeños para que se vea la comparación. Que no quiero que se vea esto, entonces quito la leyenda. ¿Sí? Tal vez estoy yendo muy rápido, pero hace parte como del maquillaje, entre comillas, de cada uno de los objetos visuales de ese tablero. Y yo no quiero que se muestre, digamos, generación de ingresos, no la quiero. ¿Cómo se verían estas cuatro? ¿Sí? Eso contesta la pregunta de lo del algoritmo. Bueno. Si se va desde entre 80 y 580, entonces eso se coloca aquí dentro de la fórmula. Vamos acá. Entonces, vamos a ir a el formato condicional de los colores acá. Bueno, borremos este formato. Vamos a borrar el formato. Vamos a formato condicional. Entonces, si queremos el valor, solamente un valor, campo. Entonces yo digo que sea conteo. Hagámoslo por acá. Conteo. Entonces, si ese conteo es mayor a 0 y que sea menor a 100, eso va a ser amarillo. Los que son menores a 100. Hay algo importante cuando se manejan los mapas y es que esta información que está acá se podría aprovechar de una mejor manera. Porque no sé esto que sea. Tengo una longitud, me dice que es un conteo de 23, pero no sé qué sea esto. No sé
qué municipio sea este, no me sé toda el posicionamiento geográfico en Colombia, no me lo sé. Entonces, esto que está acá es lo que se considera un tag, un tooltip, ¿sí? Una herramienta que es un tooltip. Nosotros podemos crear este tooltip para que sea un poco más dinámico y nosotros mostremos la información que queremos que se vea ahí. Pero ¿cómo así? Entonces, digamos que yo en esta página, como lo vemos acá en la parte de las propiedades, todo tiene una parte para los elementos y otra unas propiedades. Entonces aquí me está diciendo que es el tamaño. Este va a ser un tooltip, va a ser un tooltip. Entonces la página se me vuelve más pequeñita. Yo quiero que me muestre. Vamos a hacer que me muestre que yo quiero que me muestre el nombre del departamento. Me va a mostrar de departamento, yo quiero sacar el nombre. Eso va a ser una tarjetita, Amazon. Y quiero que también me muestre el nombre del municipio, el nombre del municipio en una tarjetita. Entonces esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Listo, tengo esto, el nombre del municipio, el nombre del departamento. Y voy a mostrar de aquí, de la otra tabla, voy a mostrar los componentes, ¿sí? O quiero mostrar la dirección territorial o el modelo de negocio o el valor total, por ejemplo. Voy a mostrar el valor total. Este lo tengo acá en esta calculada, lo tengo. Me perdonarán si voy muy rápido, pero solo es para cuestión del ejercicio. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy tomando unos elementos de las tablas y los estoy mostrando en un elemento pequeñito. Esto que está acá va a ser como una información del mapa. Esto es lo que viene en mi mapa. Entonces, acá en el mapa, en las propiedades, yo no quiero que se muestre automáticamente, yo quiero que se muestre la información del mapa que hice ahorita, esta que está acá. De modo que cuando yo coloque el mouse sobre este que está acá, me está diciendo que eso está en el Amazonas, que se llama Iniria, y que el total de la inversión fue eso. Y que entro acá, este que está acá, que es más grande, me dice que es Villavicencio, Yopal, Arauquita. Sí, entonces estoy haciendo más dinámico el mapa y no estoy dejando que simplemente me muestre una coordenada porque la coordenada para mí no es nada diciente. Si yo creo esto, yo lo adapto a mis necesidades, estoy haciendo que me muestre tal cual como yo lo hice en esta página que tengo acá. Compañeros, ¿qué digamos hemos hecho así como a grosso modo en la sesión? Pregunta sobre Amazonas que no cambia al pasar sobre el mapa. Amazonas. Ok, no está cambiando. Buena pregunta. Entonces vamos a ver de dónde estoy sacando el dato. Este dato, ¿de dónde lo estoy sacando? De la tabla de departamentos. Voy a tomarlo de acá, lo voy a tomar de esta tabla EAF. Vemos que eso va con base en el origen de datos también. Entonces aquí me está diciendo Casanare. Ahora sí, Yopal Casanare, Arauca, La Guajira Uribia. Listo, ahora sí. Gracias por la aclaración, pero sí, va a dar respecto al origen de los datos, ¿sí? Entonces, pues, ya quedan 10 minutos, alcanzamos a mirar un elemento, digamos que importante que no hemos considerado acá, que son los segmentadores por fecha. Esos segmentadores, o sea, los filtros que yo tengo acá, puede ser por fecha de entrega, por fecha de corte. Estos elementos de fecha se pueden filtrar de varias maneras, o se pueden mostrar de varias maneras. Estos obviamente se cambian dentro de las propiedades de cada uno de los elementos. Estoy cambiando, pues puede que aquí la información que se está alterando de cierta manera. Y en estos elementos de tipo fecha hay una cosa que se llama la herencia de fecha. Esto hace parte de la configuración, cuando yo les decía acá en la configuración de fecha. Esa herencia de fecha hace cuando estamos detectando el tipo el tipo de dato y la fecha como tal, hace que yo pueda segmentar la información por año, por semestre, por mes o por día. Entonces yo puedo seleccionar acá, si ven que cambia automáticamente el filtro, y yo le estoy diciendo, bueno, listo, del 2003 está este dato, pero va como yo quiera filtrar la información, como yo la necesite. Eso es importante. En la próxima vamos a empezar con unos trabajos con los otros archivos. Entonces, en la próxima sí iniciaríamos con el tema de fechas, con el tema de la herencia de fechas y cómo hacemos para incluir el tema de fechas a gráficos en los que yo pueda manejar el tema de fechas, ¿sí? El tema de fechas con campos, con conteos y municipios, por ejemplo. Obviamente eso se ve una locura así que tenemos acá. Pero, ¿para qué me sirve la herencia de fecha? Voy a agrandar esto un segundo, compañeros, perdónenme. Cuando tengo estos elementos con unas fechas establecidas como campo fecha dentro de esto, puedo segmentar la información con esto. Por ejemplo, aquí puedo subir o bajar niveles. Aquí estoy mostrando por año.
Si yo bajo nivel, aquí estoy mostrando por semestre. Y si yo bajo nivel, estoy mostrando por mes. Y si yo bajo nivel, puedo mostrar por día. Y así puedo segmentar la información de una manera diferente. Y aquí subo niveles y bajo niveles respecto a lo que yo quiera analizar. Por eso es importante los campos de tipo fecha y la herencia de fecha. Pero quisiera que hicieran, no sé, preguntas como para terminar y demás. Mi correo, Julián.Siecho, mi correo, me escriben en cualquier momento tan pronto tenga el espacio, o sea, cual sea la duda que tengan, si son cosas más específicas de lo que no hayamos tratado acá o quieran ahondar en ciertos temas que yo los pueda apoyar, no hay ningún problema.